Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión vamos a estudiar cómo se pasa de un tanto nominal a un tanto efectivo y viceversa, es decir, cómo pasamos de un tanto efectivo anual a tantos nominales. Para ello tenemos estos dos cuadros, estas dos tablas, en los cuales tenemos la representación de estos pasos de un tipo de interés a otro. En la primera tabla tenemos cómo debemos pasar de tanto nominal anual a tanto efectivo. A través de esta fórmula que tenemos aquí es como se hace el paso, ya que sabemos que esa J sub K es una representación en realidad de los tantos efectivos, multiplicando I sub K por K. Bien, sabemos que K representa el número de veces que capitalizamos. Lógicamente, si capitalizamos anualmente, K vale 1, cuando es semestralmente vale 2 porque capitalizamos 2 veces al año, trimestral sería 4 veces al año y mensual 12 veces al año. Hemos partido de unos tipos de interés más o menos habituales en la franja que existe en la actualidad, entre el 3 y el 10%, y vemos el resultado que nos da. Lógicamente, cuando pasamos en tipo de interés nominal de 3%, la tasa efectiva anual es la misma, y cuando pasamos a semestral aumenta un poco, trimestral va aumentando y mensual vemos que aumenta un poco más. Bien, ¿cómo pasaríamos de tantos efectivos anuales de esa TAE a tantos nominales? Pues a través de esta fórmula que, como vemos, lo que hace es ponerme en relación un tipo de interés con otro. Es decir, lo que tenemos que calcular es esa J sub K. Ahora estamos calculando tantos nominales, pero sabemos que la J sub K es igual a la I sub K por K, que es una representación de esos tantos efectivos. Pero a su vez, la I sub K es todo esto que está entre corchetes, es decir, 1 más I elevado a 1 partido elevado a 1 partido K menos 1, y todo ello multiplicado por K. Y esta expresión de aquí sale de poner en relación que 1 más I es igual a 1 más I sub K elevado a K. Al despejar I sub K, pues extraemos todo esto y a su vez multiplicado por K nos da esos tantos nominales. Pues bien, con los mismos tipos de interés de los que partimos, pero en este caso, como hemos dicho, partimos de tantos efectivos anuales, los convertimos en nominales y a su vez respecto a los periodos de capitalización. Como primera observación, vemos que en el caso de pasar de tantos nominales a tantos efectivos, vemos cómo aumenta ligeramente a medida que el periodo de capitalización es menor, o dicho de otra forma, la K se hace mayor, y en el caso contrario, es decir, cuando partimos de tantos efectivos anuales, pasarlos a nominales, lo que sucede es que van disminuyendo a medida que el periodo de capitalización es menor. Bueno, esto visto gráficamente se ve mejor porque aquí vemos cómo lo que obtenemos es la representación de unas escaleras en las cuales los peldaños van ascendiendo, lógicamente porque estamos partiendo de tipo de interés cada vez más grande en los dos casos. Pero ¿qué sucede en el caso 1 cuando partimos de nominal a efectivo? Bueno, pues si partimos de nominal a efectivo, observamos lo que estábamos diciendo antes, que la pendiente de cada peldaño es positiva porque a medida que el periodo de capitalización se hace menor, es decir, el último es el mensual, vemos que iba subiendo ese tipo de interés. Pero cuando pasamos de tipo de interés efectivos a nominales, ¿qué es lo que sucede? Pues habíamos visto que iba disminuyendo ese tipo de interés, se iba haciendo menor, por lo tanto la pendiente de esos peldaños se iba haciendo ligeramente menor. Esas son las conclusiones que extraemos. Ahora bien, nos podemos preguntar si esa pendiente es igual para los dos casos, en términos absolutos. Sabemos que aquí es positiva y aquí es negativa, pero podemos preguntarnos, ¿esa pendiente es la misma o esa variación cuando cambiamos el periodo de capitalización es la misma para los dos casos? Bueno, pues vamos a verlo primero estudiando esas diferencias cuando paso a nivel horizontal, digamos, de un periodo de capitalización a otro, ¿no? Y vemos que en anual no hay ninguna variación, pero cuando paso de anual a semestral, en el primer caso, que era pasar de tantos nominales a tantos efectivos, vemos que aumenta un 0,0225 el tipo de interés. Y aquí vemos todos los aumentos que ha habido. En el otro caso, pasar de efectivos a nominales, sabíamos que eran disminuciones, y aquí tenemos representadas las disminuciones cuando cambiamos ese periodo de capitalización.
Bien, a simple vista observamos que son bastante similares. Aquí tenemos 0,0225 y aquí disminuye un 0,0222 al pasar de anual a semestral. Es decir, las diferencias parece que no son muy elevadas, son números o diferencias prácticamente iguales. Bien, y otra pregunta que nos podemos hacer es cómo varía o qué variaciones hay en este caso a nivel, digamos, vertical, es decir, a medida que voy aumentando el tipo de interés en un punto porcentual, por ejemplo, estudiamos. Es decir, si yo parto de un 3%, aquí no hay variación, pero lo que quiero ver es qué es lo que sucede cuando aumento ese tipo de interés y paso de un 3 a un 4%. ¿Qué diferencias hay en cada uno de esos periodos de capitalización? Y aquí lo que extraemos es en puntos porcentuales. Aquí lo que vemos es que al pasar de un 3 a un 4%, en semestral hay un 0,02 puntos porcentuales. Esto lo vemos aquí. Es el paso este de 0,0225 a 0,04. Yo lo paso, ahora ya no en tantos por ciento, sino simplemente en puntos porcentuales, con dos decimales solo, y me da 0,02. Esto significa que ha aumentado 0,02 puntos, otros 0,02 aquí, 0,03, variaciones muy pequeñas, y aquí a su vez sabemos que eran disminuciones, pero son disminuciones muy pequeñas y además pues observamos que prácticamente son iguales, no hay mucha diferencia. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Que no se aprecian las diferencias porque los tipos de interés pues son muy pequeños. Entonces lo que vamos a hacer es ver lo que sucede cuando pongo tipos de interés o parto de tipos de interés exageradamente altos, que lógicamente no son reales, no son normales, pero sí me sirve para estudiar estas diferencias. Es decir, lo que voy a hacer ahora es estudiar estos mismos cuadros, pero partiendo de unos tipos de interés, por ejemplo, del 1000%. ¿Y qué es lo que sucede? Pues vemos que un tipo de interés nominal del 1000% cuando capitalizo mensualmente, fijaros que se convierte en un 144.077%. Es decir, cantidades exageradamente altas. Cuando paso de efectivos a tantos nominales, también son cantidades elevadas, pero vemos que no hay tanta variación. Esto es lo que podemos observar a simple vista en las tablas partiendo de estos tipos de interés exageradamente altos. Bien, vamos a ver esto gráficamente como vimos antes y aquí es donde se ve mejor estas diferencias o estos saltos que hay. Aquí vemos cómo al pasar de nominal a efectivo este salto se ha hecho exageradamente grande cuando lo convierto en mensual. Y de efectivo a nominal también hay saltos, pero no son tan elevados como el salto que hemos visto aquí. Si esto mismo lo vemos a través de los porcentajes de variación, como vimos antes, aquí se demuestra mejor, porque vemos cómo al pasar de trimestral a mensual, vemos que el aumento es de un 129.000%, cuando estamos en la tabla de nominal a efectivo. Aquí también hay cifras elevadas, pero no son tan elevadas como en esta primera tabla cuando estoy pasando de tantos nominales a efectivos. Y por otra parte, lo que vamos a ver es esos mismos saltos o esas mismas diferencias cuando a nivel vertical voy aumentando el tipo de interés. Y aquí vemos lo que comentábamos antes. Cuando estoy en un 1000% no hay variación, pero si aumento un 1%, un tanto porcentual, ¿qué es lo que sucede? Pues en capitalización semestral me ha aumentado solo en 5 puntos, en trimestral me ha aumentado en 36,92, pero fijaros cómo cuando me encuentro en un tipo de capitalización mensual, el aumento es de 745,47 puntos. Aquí lo que vemos es este aumento, pasar de aquí a aquí, que es una cantidad realmente bastante elevada. Y lo que observamos en el otro cuadro, que era el de conversión de tantos efectivos a tantos nominales, bueno, pues vemos que no hay tanta variación, es decir, la sensibilidad cuando voy incrementando un 1%, en el caso de convertir efectivos a nominales, pues vemos que no hay tanta variación, estos saltos no son tan elevados. Donde se observa que es una variación muy grande es cuando me encuentro al pasar de tantos nominales a tantos efectivos, y en el caso de capitalización mensual o capitalizaciones pequeñas de periodos cortos. ¿Qué conclusiones traemos de todo esto? Bueno, pues la conclusión que podemos definir es la siguiente, que la sensibilidad o la variación de los intereses es mayor en el caso de pasar de tantos nominales a efectivos.
Y además es muchísimo mayor cuando transformamos ese tanto nominal anual en una tasa efectiva mensual. Es decir, es mayor o mucho mayor a medida que ese periodo de capitalización sea menor. Es decir, aquí es cuando vemos que en capitalizaciones mensuales esas diferencias de saltos de tipo de interés, cuando aumenta muy poco el tipo de interés, las diferencias se hacen más considerables. Y hasta aquí este vídeo. Espero verte en próximos ejemplos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo.